Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, bienvenidos al vídeo de hoy, donde vamos a intentar responder a muchas preguntas de las que nos hacéis en este vídeo. Esa pregunta va referente a las incubadoras con bombillas, con lámparas, que si funcionan, que si van bien, porque queréis hacerla como se hacían antes, porque no tenéis más medios y no tenéis más remedio que utilizar esta fuente de calor. Evidentemente mi respuesta siempre es sí. Las incubadoras con lámparas, con bombillas, funcionan a la perfección. Claro está, siempre que el resto lo hagamos como se tiene que hacer. En el vídeo de hoy vamos a intentar daros consejos de cómo hacer esas incubadoras con bombillas, intentando que no pasen desapercibidos algunos detalles muy importantes a la hora de construir estas incubadoras con bombillas. E igualmente estos consejos valen para las personas que puedan poner resistencias de silicona, resistencias rígidas, son aplicables a las dos formas, a tres formas de hacer estas incubadoras. Yo creo que el vídeo de hoy ha quedado interesante, por lo menos a mi manera de ver, y que os puede servir de mucha ayuda, por si queréis hacer incubadoras con bombillas, con lámparas, y sobre todo por si queréis hacer incubadoras de más capacidad, de gran capacidad. Por eso, en la parte final del vídeo nos centramos en estas personas, en vosotros que queréis hacer incubadoras de mucha más capacidad, de diferentes bandejas de volteo, para buscar ya algo más serio, algo más importante. Pero antes de entrar de lleno en la materia, vamos a conocer los diferentes tipos de bombillas, los diferentes portalámparas que se pueden utilizar y para qué, para que cuando hagas tu incubadora tengas claro qué bombillas utilizar y qué portalámpara escoger para ese tu proyecto. Y para comenzar tenemos una bombilla, como decimos por aquí, lámpara, de las más comunes, de filamento, de las que se utilizaban antes muchísimo para incubadoras y precisamente se utilizaban mucho porque son unas bombillas que se calientan mucho. Para producir luz alcanzan temperaturas altísimas que a nosotros en aquel entonces, hace ya muchos años, nos servían para conseguir que la temperatura en el interior de nuestras incubadoras se elevara a lo que necesitábamos, entre 37 y 38 grados. ¿El porqué de estas bombillas? Pues estas bombillas tenían mucho desperdicio energético. Eso es lo que ha llevado a que salgan de hace unos años para acá las bombillas de ahorro energético, que producen luz sin generar demasiado calor. Ahí está el ahorro energético y por eso, según creo, estas bombillas se han dejado de fabricar. Lo que pasa es que todavía hay un stock mundial muy importante y todavía es relativamente fácil de encontrarlas. Estas bombillas, para producir luz, desperdiciaban mucha energía en modo de calor, que es precisamente lo que nosotros íbamos buscando en las incubadoras. A nosotros la luz que producen dentro de la incubadora no nos sirve realmente de nada. Es el calor, ese desperdicio energético supuestamente lo que nosotros buscamos con este tipo de bombillas. Esa que te acabo de mostrar es la más común, ¿no? Ya después las hay de diferentes colores, de diferentes formas, como por ejemplo esta que en la cajita ponía tipo vela por su forma, ¿no? Así puntiaguda y rugosa, pero que al final es lo mismo. Buscamos en todas estas bombillas las altas temperaturas que desprenden, hasta tal punto que una vez que llevan encendida unos segundos ya no se pueden tocar porque quemarían, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar hoy en el tema de las bombillas. Son las que más se utilizaban y se siguen utilizando en muchas zonas porque todavía es difícil de conseguir diferentes resistencias. Con la aparición de la resistencia de silicona y otras resistencias rígidas, pues siempre ya nos decantamos más por ese tipo de calor, de temperatura, porque son muy fiables, sufren muy pocas averías y a nosotros nos siguen viniendo estupendamente. Y si ahora nos centramos en estas bombillas, lámparas de ahorro energético, ¿qué ocurre con ellas? Pues lo que ocurre es que con muchísima menos potencia conseguimos el mismo efecto de luz
que otras de la misma potencia de filamento. Estas bombillas las puedes tocar perfectamente y están templadas, no llegan a quemar, ¿no? Es por eso, porque producen luz con muy poco desperdicio de temperatura. ¿Qué ocurre entonces? Que si generan poca temperatura, que es lo que nosotros vamos buscando, que generen mucha temperatura, pues no se puede decir que nos sirvan. Pero te voy a decir también una cosa: si ponemos una incubadora con este tipo de bombillas, pues para producir bastante calor tendríamos que poner muchas y ya no estaríamos ahorrando. Y también, si es invierno, pues difícilmente, al haber fuera muy pocos grados de temperatura, muy difícil íbamos a alcanzar los 37-38 grados que necesitamos para incubar, porque sería un proceso muy lento, llegaría a un máximo en el que ya de ahí no llegaría a pasar. Y repito, sería inútil poner más bombillas de este tipo, ¿no? Sería más costoso porque necesitaríamos un mayor número y así y todo no produciríamos, no generaríamos el calor que necesitáramos. ¿Por qué? Porque fuera habría mucha diferencia de temperatura con la que necesitamos dentro y eso sería casi inalcanzable. Pero bien, si lo hiciéramos en verano, por ejemplo, yo te hablo de aquí, de Andalucía, esta bombilla generaría muy poca temperatura, pero teniendo en cuenta que partiríamos de 34-35 grados que puede haber en cualquier hogar, pues solo tendría que subir un par de grados o 3 o 5 grados y eso sí lo podría conseguir en verano. Pero ya digo que estas lámparas por eso son de ahorro energético, desprenden muy poca temperatura para generar calor. Llegados a este punto, otra cosa muy importante a tener en cuenta si tienes pensado hacer una incubadora con bombillas, bien porque te guste la incubación clásica como se hacía antes o bien porque no tengas más medios. Esto es un portalámparas que tenía por ahí de plástico, ¿no? ¿Lo veis? Es de plástico, un material que podemos utilizar, por ejemplo, para nuestras incubadoras. ¿Por qué? Porque las bombillas se encienden y se apagan constantemente y no llegan a producir un calor excesivo. Y una vez que nuestra incubadora ha alcanzado ya los 37-38 grados, las transiciones son muy cortas. ¿Por qué? Porque con un poquito de calor se va manteniendo, va subiendo o va bajando. No es lo mismo que la incubadora recién conectada, que mientras que consigue los 38 es cuanto más tiempo se queda funcionando. Entonces este casquillo, este portalámpara, se va a calentar muy poco y este tipo de plástico pues va bastante bien para nuestras incubadoras, ¿vale? Lo que pasa es que tampoco utilizamos mucha potencia, ¿no? Porque nosotros las incubadoras que de momento hemos hecho en nuestro canal son de 60 vatios aproximadamente la resistencia de silicona. Igual ocurriría con las lámparas, con las bombillas, y tampoco generarían tanto calor en el casquillo, en el portalámparas. Ahora bien, este que tengo en mi mano es mucho más pesado, mucho más recio, más duro y es cerámico. Aguantan mucha más temperatura. Esto se puede poner incandescente, que aguanta muchísimo más. ¿Qué ocurre con estos portalámparas? Que son un pelín más caros, pero tampoco mucho, por lo menos aquí, ¿vale? Entonces, cuando se trata de coger y sacar los pollitos ya de la incubadora y ponerlos con una luz roja de infrarrojo, pues hablamos de lámparas de 100 vatios, de 200, 250 vatios y hasta más. Y son lámparas que dejamos encendidas prácticamente durante todo el día. Entonces la temperatura es una temperatura brutal. Tanto que yo creo que si pusiéramos un portalámpara del que hemos visto anterior de plástico, pues lo llegaría a derretir o a soldar a lo que es el casquillo de la lámpara y después prácticamente no lo podríamos volver a utilizar. Y a mí lo que más miedo me da es que llegue a prender y salga ardiendo por un exceso de temperatura. Por eso, para las lámparas infrarrojas o lámparas de más potencia que tengan que estar encendidas siempre, como el caso de las criadoras, me gusta utilizar este tipo de portalámparas de casquillos que son cerámicos. Son muy pesados, precisamente por eso, por el grosor que tienen y por el material del que están hechos, precisamente para aguantar, para soportar altas temperaturas. Pues bien, una vez
que hemos visto las bombillas, las lámparas, una vez que hemos visto los portalámparas y hemos hablado sobre ello, muy importante, pues una vez visto todo esto, nos metemos en materia y empezamos a hablar de lo que nos interesa, que no es otra cosa, del interior de la incubadora. Lo hacemos con nuestra pizarra e intentaremos aclararte las dudas que tenéis y que nos demostráis a través de los distintos mensajes en redes sociales e incluso en los comentarios a pie de vídeo en este nuestro canal de incubadoras caseras. Ahora ya pasando a lo que sería el interior de nuestra incubadora, vamos a ver ejemplos prácticos si quieres hacer tu incubadora con bombillas, con lámparas, como siempre se ha hecho anteriormente. Pues mirad, tenemos el ventilador en el centro, imaginaros que esto es el techo, evidentemente, el ventilador y las dos bombillas, ¿vale? Olvidaros ahora de potencias, olvidaros de la forma de las bombillas. Este material es el que he utilizado porque es el que tengo, ¿no? Como si en vez de estar un poquito así perpendicular está totalmente vertical, es lo de menos. Nosotros, pues el sistema que utilizamos siempre es poner el ventilador justo en el centro y un par de bombillas en los laterales. Os explico. Siempre que nos hacéis alguna pregunta a través de los diferentes medios, os decimos que nosotros somos más partidarios de utilizar dos bombillas, uno a cada lado del ventilador. Primero, porque el reparto del aire va a ser más homogéneo. Tenemos la fuente de calor y el ventilador bien centrados en el techo y entonces, dependiendo del ventilador, que eso ya hablaremos en otro momento de la distribución del aire caliente, si lo ponemos directo o tirando para el techo generando una corriente circular, que después veremos en la pizarra, pues consiguiendo la temperatura que buscamos en la parte de la zona de los huevos, nos va perfectamente. No hay que ceñirse solo a un tipo de montaje, nos tenemos que ceñir dependiendo del material que tengamos, dependiendo de la forma de la caja en el interior, si lo hacemos en una caja de madera, en un congelador, todo va a depender del material del que dispongamos. ¿Que por qué me gusta utilizar dos bombillas? Pues bien, lo podríamos hacer perfectamente con una sola, de un poco más de potencia, y nuestra incubadora seguro que funcionaría perfectamente, ¿no? Me gusta utilizar dos bombillas, dos lámparas, por una sencilla razón. En vez de utilizar, por ejemplo, una sola de 50 a 60 vatios de potencia para una incubadora pequeña, medianita, pues me gusta utilizar dos de 25 o dos de 30 vatios. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo que después de mucho uso, de muchas transiciones, de encenderse y apagarse muchas veces, pues la bombilla se funda, ¿no? Se rompa. Entonces, si se rompe una, siempre nos quedará la otra, que aunque sea menos potencia, terminará llegando a los 38 grados y nos salvará la puesta. Porque imagínate que si te encuentras de viaje, en el trabajo, o simplemente no te das cuenta de que se ha roto una de las dos bombillas, todavía nos queda una para seguir manteniendo la temperatura en el interior. Es una tontería, o puede parecerlo, pero repito, si tienes una bombilla y se funde o se rompe, te quedas sin ninguna y tu incubadora irá perdiendo temperatura progresivamente, poquito a poco, o muchas veces, si es un material poco aislante, pues la perderás rápidamente y todo va a depender del tiempo que te des cuenta en que ahí ha habido un problema de temperatura. Por eso, esto nos da un margen de maniobra. Poner dos temperaturas diferentes, dos puntos de calor, dos bombillas que sean de la misma potencia, en definitiva, que si pusiéramos una más grande, y que nos podría ayudar a salvar la puesta en caso de algún problema. Hay quien apuesta por este tipo de montaje, poner siempre viendo que esto es el techo de la incubadora. Ponerlo en un lateral, el ventilador soplando directamente hacia una bombilla que generará una corriente circular en torno a la base donde están los huevos y consiguiendo perfectamente la temperatura de 37-38 grados en la que va a oscilar el interior, ¿no? Este sistema también es muy utilizado y da muy buenos resultados. Lo que ocurre que, a mi manera de ver, si se funde esta única bombilla, entonces ahí tenemos el problema de que automáticamente la temperatura se irá yendo y irá bajando, con un problema de que si se produce durante mucho tiempo antes de darnos cuenta del error,
pues repito, la puesta se puede perder. Pero que como sistema, evidentemente, también te va a dar buenos resultados. Siempre os digo que lo que va a influir en todo esto es que podemos inventar el sistema que queramos. Lo que va a mandar va a ser las mediciones que hagamos luego más tarde de temperatura en la bandeja de huevos, ¿vale? Es lo principal, pero que poner el ventilador de esta forma delante de la bombilla y la corriente que sople directamente hacia la bombilla también da muy buenos resultados. La otra opción sería que en vez de colocar una bombilla, si te gusta este sistema, podemos colocar directamente 2 bombillas y así tendremos las espaldas cubiertas en caso de que alguna de las 2 bombillas falle. Repito, este sistema, al igual que el anterior, que es el que nosotros más utilizamos porque nos ha dado muy buenos resultados, que los dos son igual de viables. Y ahora quedándonos con nuestra pizarra, con este dibujo que estará mejor o peor, pero que nos va a servir para seguir hablando de nuestra incubadora con bombillas. Pues como os expliqué anteriormente, esta es la distribución que veíamos en la mesa, ¿no? El ventilador con las 2 bombillas a los lados y dependiendo para donde orientemos el aire, en este caso vamos a suponer que sea hacia el techo, el ventilador tiene que estar separado del techo, no puede estar pegado porque si no entonces ahí perjudicaríamos la circulación del aire y hay que favorecerla todo lo mejor posible, ¿vale? El ventilador pues evidentemente expulsaría el aire hacia arriba y generaría una corriente que terminaría en la base donde están los huevos, ¿no? Igualmente para el otro extremo, hacia adelante y hacia detrás. Si el ventilador es acorde con la proporción, con el volumen de la caja de nuestra incubadora, pues moverá el aire sin ningún problema y nos hará conseguir la temperatura que buscamos a la altura de la bandeja de huevos, que es donde nos interesa hacer las mediciones. Nos interesa saber qué temperatura y qué humedad tenemos a la altura donde están los huevos. No nos sirve de nada colgar un termómetro en el fondo de nuestra incubadora porque queda bonito y ponerlo a media altura. Ahí puede que no nos esté dando el valor que realmente nos interesa. Aquí debajo, que es donde irán ubicados los huevos durante toda la incubación. Es muy importante que tengas claro eso. Nos interesa saber qué es lo que pasa aquí, a esta altura, que es donde van los huevos. O si son diferentes bandejas, en las diferentes bandejas a las distintas alturas. Pero que irán aquí bien las bombillas, perfectamente. En el caso, imagínate, de que esta bombilla se rompa. ¿Qué ocurre? Pues que el sistema se desestabilizaría un poco, pero seguiría funcionando. Entonces, esta bombilla, el ventilador tiraría hacia aquí y seguiría generando la temperatura que más o menos necesitáramos. No perfecta porque el diseño no está hecho para esto de esta manera, pero sí nos serviría, nos daría un tiempo precioso, un tiempo de oro para solucionarlo y evidentemente cambiar esta bombilla que ha fallado. Yo pienso que es mejor que tengamos una bombilla, aunque el conjunto no vaya a ir perfectamente como debiera, pero siempre es mejor que quedarte sin ninguna fuente de calor y entonces pues ya sabes lo que puede ocurrir. Sobre todo a vosotros que me llamáis desde otros países donde sufrís muchos cortes en el fluido eléctrico, muchos cortes en la luz y que lo que perjudica que ya lo sabéis. Mirad, a continuación este dibujo puede parecer igual que el anterior, pero no lo es. En el anterior colocábamos las bombillas de aquí hacia abajo y entonces teníamos que tener en cuenta la altura del casquillo, del portalámpara, más la bombilla. Entonces otra opción sería ponerla en los laterales y en forma que no bajaran tanto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, para que la circulación del aire sea mejor y demás, que los huevos, la bandeja de huevos, queden lo más retirada posible de la fuente de calor. Entonces, aunque parezca una tontería, si ponemos la bombilla hacia abajo, acercamos la fuente de calor mucho más hacia los huevos. Si lo ponemos así totalmente en horizontal o en el techo con un ángulo de 90, que se quede la bombilla horizontal de la forma que lo teníamos anteriormente, también me gusta más. Con esto conseguimos, pienso yo, más espacio entre la fuente de calor y los huevos.
el aire le dará menos fuerte y aparte yo creo que así es más fácil conseguir que la temperatura sea más homogénea en la parte de los huevos. Más fácilmente conseguiremos la misma temperatura en las 4 esquinas y también en el centro de la incubadora que si los huevos están bastante pegados a la fuente de calor. Puede que los huevos que estén justo debajo de la bombilla tengan más temperatura que los que están justo en el centro de la incubadora. Eso iría por zonas. De todas maneras, nos lo dirían las mediciones de temperatura que pudiésemos hacer a lo largo de nuestras pruebas, no antes de incubar. Pero que, repito, si ponemos la bombilla en horizontal conseguiremos un espacio entre la fuente de calor y los huevos que nos va a facilitar conseguir mucho mejor la misma temperatura en toda la bandeja de los huevos, o por lo menos que haya menos diferencia entre esquinas, centros, laterales y demás. Podríamos tener una incubadora que si tiene capacidad, por ejemplo, para 50 huevos, podemos decir que los 50 huevos estén en la zona que estén de la bandeja, tienen las mismas posibilidades de nacimiento. Ahora tenemos este otro sistema que sé que también utilizáis muchos de vosotros, ¿no? Y que da también muy buenos resultados porque también nosotros hemos hecho alguna que otra incubadora de esta manera, por probar y simplemente por aprender un poquito más, por sacar conclusiones. No hay que centrarse solo en una cosa. Nosotros, nuestro sistema, después de hacer muchas incubadoras, de hacer muchas incubaciones, pues a nosotros nos ha ido bien y por eso compartimos estas ideas, pero que no hay que cerrarse nunca solo a una. Hay que aprender, hay que probar otras cosas y quedarse con lo mejorcito hasta que tú consigas, por ejemplo, tu propio sistema, ¿por qué no? Mirad, en este caso, esta es la incubadora, ponemos en un lateral en la parte de arriba el ventilador separado de la pared para favorecer las corrientes de aire y mirad, aquí tenemos pues la bombilla, el aire, en este caso lo pondremos hacia la bombilla y generará pues una corriente circular en torno al interior de la incubadora que también nos va a permitir supuestamente conseguir la misma temperatura en la bandeja o bandejas de huevo, depende la capacidad que tengamos, ¿vale? Pues no hay nada más que decir de este tema. Podemos hacerlo de esta manera o colocando otra bombilla más para así evitar el riesgo de que se nos funda una sola. En vez de una de 50, pues 2 de 25, no te va a influir en nada y vas a tener el mismo resultado, ¿vale? La misma potencia, el mismo consumo y tampoco tiene mayor historia. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es explicaros cómo podemos favorecer mucho más la circulación del aire interior en nuestra incubadora, pues con una tontería, una cosa que parece una tontería, pero que, repito, va a ayudar muchísimo a que la temperatura, el reparto de aire caliente en el interior sea mucho mejor. Mirad, es tan simple como coger nuestra incubadora, el interior, imaginaos que este es el habitáculo del interior de nuestra incubadora, y utilicéis el sistema que utilicéis, tanto si ponéis el ventilador aquí en el centro y las dos bombillas en el lado, como si ponéis el ventilador aquí en este lado con la bombilla aquí. Repito, utilicéis cualquiera de los dos sistemas o utilicéis otro sistema que os haya ido bien. Si cogemos y tenemos el detalle de en las esquinas de nuestra incubadora, en las 4 esquinas, ponemos una tablita y matamos el ángulo para que quede el ángulo así, vamos a favorecer la circulación del aire caliente del interior. Ponemos una tablita justo aquí para matar este ángulo de 90, que el ángulo o los ángulos sean más suaves y con eso, simplemente con ese detalle, conseguiremos que la circulación en el interior de nuestra incubadora casera con bombillas sea muchísimo mejor. Como digo, con esa tontería vamos a hacer que nuestro ventilador se vuelva más eficaz y, por ejemplo, si es un ventilador que puede resultar poco potente para una incubadora, si le damos esa ayuda de suavizar los ángulos, los 4 ángulos de la incubadora, el aire va a conseguir circular mucho mejor en el interior de la misma. Ya te digo,
una tablita, ya sea de madera, de plástico, algo que quede bien con el entorno, con el interior, que no lo afee, en fin, ya cada uno el acabado que le pueda dar, pero el resultado, utilices el material que utilices, va a ser mucho mejor que si dejamos el ángulo tal y como viene en nuestra caja que utilicemos para hacer la incubadora. Y ya por último, terminando este vídeo, pues vamos a aplicar con bombillas y demás todo lo que hemos visto durante estos minutos atrás, ¿no? Me gusta el sistema del ventilador con la bombilla de esta manera para cuando queramos hacer incubadoras ya de más capacidad, de algo más serio. Os voy a explicar por qué. Porque en este tipo de incubadoras, he puesto aquí 3 bandejas, supuestamente estos son los huevos, no me tengáis en cuenta mucho la calidad del dibujo, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Pues en incubadoras grandes el problema, ya metemos esta información porque sé que muchos me preguntáis por incubadoras grandes de mucha más capacidad y demás, y algunos ya estáis metidos en este proyecto y queréis información. En este sistema lo complicadísimo, es conseguir la misma temperatura en 3 niveles, como por ejemplo es este caso, con 3 bandejas de huevos a diferentes alturas, ¿no? Si ya es difícil de conseguir en una que haya la misma temperatura en los 4 rincones, en las 4 esquinas y en el centro, imaginaros hacer lo mismo, pero con 3 bandejas, con la dificultad de que no todas están a la misma altura. Entonces a mí el sistema del ventilador en un lateral con la bombilla pegado, que me gusta, para esto sí me gusta. ¿Por qué? Porque lo hago doble. Mirad, aquí arriba pongo uno y aquí abajo pongo el mismo sistema, otra exactamente igual. ¿Qué conseguimos con esto? Pues bien, conseguimos de que este ventilador se encarga de mover el aire en la mitad de la incubadora, en esta parte de arriba y en el lateral. Y aquí abajo el mismo sistema se encarga de retomar el aire caliente que llega hasta aquí y añadir a este poquito que llega nuevo aire caliente para que circule hacia aquí. Y entonces generamos un círculo de temperatura, un movimiento constante circular en torno a las 3 bandejas de huevos en este caso. Muchos de vosotros también queréis sacar el máximo de capacidad, el máximo de partido al habitáculo y ponéis pues las bandejas de lado a lado, totalmente cerradas, muchas bandejas, y a lo mejor es difícil, pero imaginaros que conseguís las mismas temperaturas ya en las 3, 4 bandejas, 2 bandejas, pero después hay un problema, que cuando nos ponemos a añadir huevos en las distintas bandejas, la ponemos llena y además va de lado a lado de la incubadora, rompemos esta circulación que antes teníamos perfecta de aire caliente en el interior. Por eso no hay que abusar y hay que dejar una separación entre las bandejas y los 2 laterales para favorecer esa circulación, esa importantísima circulación del aire caliente que va a hacer que consigamos buenos resultados en esta incubadora de gran capacidad. Si no, ¿saben lo que os pasa a muchos de vosotros? Que conseguís tener una incubadora, por ejemplo, a lo mejor de 200 huevos, pero posiblemente, a lo mejor esta bandeja o esta, una de ellas sea la que está incubándose bien. Después, aquí tenemos 37, 38 grados que nos irá perfecta, aquí tenemos otra diferente y aquí tenemos otra diferente. Y lo que era una incubadora para una capacidad, ya que hemos tomado el ejemplo ese de 200 huevos, pues a lo mejor realmente en nuestra incubadora solo 50, 60 o 70 huevos se han incubado bien y es lo que han llegado a salir, ¿no? Y decimos, es que nuestra incubadora saca muy pocos porcentajes. No, saca buen porcentaje, pero solo de los huevos que hemos tenido incubando como se tienen que incubar. Por eso hay que aprovechar bien el espacio, pero pensando en que consigamos una buena circulación del aire. Y si utilizamos lo que os dije anteriormente de poner aquí una regla, una tabla o algo para suavizar los ángulos en los 2 extremos, favoreceremos que, por ejemplo, el ventilador cuando sople en esta dirección y aquí el aire todavía salga con bastante fuerza porque está cerca todavía del inicio del ventilador, salga con fuerza por esta pared, igualmente por esta otra, y la circulación del aire sea buena.
Este sistema es buenísimo para los que queráis hacer incubadoras ya más serias de mucha más capacidad. Pero ojo, tened siempre en cuenta dejar espacio, favorecer el espacio para que la circulación del aire sea buena. Una cosa importante, ajustad la temperatura, hacer vuestras mediciones sin los huevos, pero ojo, después con la incubadora llena puede que se comporte de manera distinta. Por eso, mientras estáis haciendo las primeras pruebas sin huevos, la hacéis vuestras mediciones y después, antes de incubar, podéis poner en las bandejas algo que os impida la circulación como lo harían los huevos. Volvéis a medir y si todo está ok, vuestra incubadora estará preparada para tener buenos porcentajes de nacimiento. Y aquí estamos, resumiendo todo el vídeo. ¿Funcionan bien las incubadoras con bombillas? Sí, funcionan. Igual que si utilizamos otra fuente de calor. Siempre nos tenemos que adaptar a lo que tengamos. Tanto si tenemos resistencia, el tipo de termostato. Lo que intentamos explicarte, llevarte aquí a través de nuestro canal de incubadoras caseras, es lo que es el principio de la incubación, de muchas cosas, muchos detalles que tenemos que tener en cuenta para que tengamos éxito en nuestra incubación, con nuestras incubadoras. Lo importante no es solo los componentes que utilizamos, es el fin que intentamos conseguir, una temperatura y una humedad que sean ideales para la incubación, aparte, evidentemente, de otras cosas que también vamos tocando poquito a poco en nuestro canal. Que no os creáis que porque compréis una incubadora, la mejor del mercado, ya lo hace todo y no tenemos que saber nada más. Intentamos enseñarte todas esas partes importantes a la hora de la incubación. Ya sé que muchas veces pues, pueden resultar a priori más aburridas, pero es una información que vale su peso en oro, porque todas estas cosillas, todos estos retales, todos estos consejos que vamos dando poco a poco a través de nuestros vídeos, van sumando para que ese porcentaje de nacimientos que podamos tener en un futuro vayan siendo cada vez más. Y repito, que si hay algún problema, que si alguna incubación sale mal, seamos capaces de mirar nuestra incubadora, centrarnos y tener una posible idea de qué es lo que ha fallado, ¿vale? Eso es lo que intentamos y hoy hemos aclarado, creo yo, muchas dudas en torno a la incubación con bombillas. Y este último apartado, la incubación de mucha más capacidad, que tú te puedes permitir el lujo o puedes conseguir en tu país resistencias de silicona, pues puedes hacer este mismo método, pero en vez de lámparas de bombilla, tu resistencia de silicona. Y con esto conseguiremos hacer una incubadora de gran capacidad, intentando conseguir buenos resultados, pero a fuerza de probar, probar y probar. Y una vez que hayamos conseguido, importante, después de medir y medir y medir y tener ya todo preparado, empezar a incubar. Yo siempre lo digo y lo repito, cada vez que puedo, que empezar a incubar sin tenerlo todo atado y bien atado es complicar aún mucho más la cosa y sobre todo sentirte más decepcionado cuando durante la incubación haya que retocar una vez y otra y otra y otra con vaivenes de temperatura, picos por arriba, picos por abajo, en fin. Más vale que tarden más tiempo, más días en estar seguro de que nuestra incubadora está completamente ajustada y afinada, que no después incubar y ver qué pasan los días y ya ir perdiendo la esperanza a medida que han ido apareciendo los problemas. Por eso, desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo y gracias por estar aquí.